A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidos a Mi Derecho a Hablar. El día de hoy, siguiendo con la línea de análisis sobre los derechos humanos y cuál es su proyección en el año 2018, hoy día hemos querido hablar del derecho a la libertad de expresión. Y para eso hemos invitado a un amigo muy querido, Patricio Carvajal. Él es comunicador social, tiene una maestría en desarrollo local y planificación. Además, ha tenido mucha experiencia en temas de comunicación. Trabajaste, Patricio, en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y ha asesorado también a diferentes autoridades en materia de comunicación. Bienvenido, Patricio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Comencemos con el programa. ¿Cómo miras tú el derecho a la libertad de expresión en el Ecuador hoy? Bueno, primero muchas gracias, Paulina, muchas gracias a la audiencia que se ha convocado a seguir que es una propuesta importante para la discusión de derechos humanos. Y la comunicación en ese marco no puede quedar fuera. Hablar sobre derechos humanos y sobre libertad de expresión en este momento en Ecuador no tiene una sola respuesta, y seguro que habrá muchos intereses para definir de manera casi bipolar entre decir existe y no existe. Y yo creo que responde en este momento a una condición política e histórica en la que las consignas están pesando más que los análisis profundos. Creo que habría que revisar en los últimos años cuáles han sido las condiciones de aquellos actores de la comunicación, que no son solo los periodistas y comunicadores del Estado, o comunicadores de los sectores populares, sino que somos todos. Y en ese marco de la construcción de una voz colectiva, ¿cuáles han sido los alcances, los logros, cuáles han sido los límites, cuál ha sido el discurso que envuelve ese marco de la voz colectiva y cuál ha sido aquel que le encubre? El discurso del derecho a la libertad de expresión y la garantía de la libertad de expresión en el Ecuador es algo que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo, 30 años atrás. Y es desde el año 2013 que se aprueba la Ley Orgánica de Comunicación, e inclusive desde el año 2008, cuando ya la Constitución ecuatoriana dice que es importante que en el país exista una Ley Orgánica de Comunicación, que el debate sobre el derecho a la libertad de expresión y ampliar ese derecho para sectores de la población que no habían ejercido o no habían tenido acceso, por ejemplo, a medios de comunicación social, es una de las cuestiones que en el país ha sido una de las cosas ampliamente debatidas, ¿no? Ahora, ¿qué es la libertad de expresión? Es el derecho de las personas a buscar, producir, difundir información sin censura previa y con responsabilidad ulterior, o hay otro tipo de aspectos o dimensiones del derecho a la libertad de expresión de las cuales no se ha discutido ampliamente o sí se ha discutido en el país? A mí me parece que la discusión en los últimos años ha estado ligada a una condición fundamentalmente dependiente del discurso que tiene que ver con la propiedad de los medios. Y si bien esa es una discusión fundamental, en el Ecuador más del 90% son medios privados, medios públicos y comunitarios están en proceso de construcción, aun cuando la discusión es importante. Creo que tiene un límite cuando no regresa a ver que la condición del contexto social que impide la aparición de las voces, de los colectivos y de los individuos, es la discusión fundamental. Creo que se parte de una premisa en la que se cree que la comunicación está ligada fundamentalmente o solamente a esos medios. Yo solo quisiera hacer una reflexión en ese sentido. Ahora, la transición a los medios, a todas las TICs y los medios virtuales, los que ya no son medios analógicos como la televisión o la radio en el Ecuador, sino otros mecanismos y otros puentes
no son puentes que copian las mismas lógicas de los medios analógicos. Si hablamos de los procesos de construcción de una voz en las redes sociales, o en lo que fuera, podría llegar a ser en el eventual caso de que sí sucediera la implantación de la televisión digital terrestre en Ecuador, ¿cuáles serían las condiciones para construir narrativas diferentes en esos medios y con relación a esa voz que se va creando en la ciudadanía? No solo para recogerla, porque no se trata de poner un micrófono, sino se trata de construir los canales en los que la ciudadanía misma ejerce su acción social a través de los medios de comunicación y también a través de ellos hacia el Estado y hacia la construcción de una colectividad en la que el poder popular es el fundamental. Ahí está la libertad de expresión. Mencionas, Patricio, dos cosas interesantes: la libertad de expresión, y la asocias con el derecho a la comunicación y la información, que es otro derecho reconocido en la Constitución. La libertad de expresión, reconocida en el artículo 66 de la norma suprema, es un derecho de libertad. En términos de clasificación didáctica, porque no hay derechos de primera, segunda y tercera, sino para efectos de clasificación nada más, se entendería que la libertad de expresión, como está redactada en la Constitución ecuatoriana, sería un derecho de primera generación, una libertad, un derecho civil y político. Y la comunicación y la información, en cambio, es un derecho del buen vivir. Sería en la clasificación clásica un derecho de segunda generación, un derecho económico, social y cultural. La libertad de expresión, que es una de las discusiones que se ha dado en el país, de que no existe en el Ecuador el derecho a la libertad de expresión, o que se pretende coartar este derecho a la libertad de expresión cuando se plantean cosas, por ejemplo, como la regulación de los medios de comunicación, la prohibición de discriminación, la distribución equitativa de la publicidad, el propio concurso de frecuencias, que en este momento se encuentra suspendido, pero que también pretende democratizar el derecho a todas las personas. Nos haría pensar que inclusive en la primera generación, en el eje de las libertades y los derechos civiles y políticos, todavía no se ha ampliado el derecho a la libertad de expresión, o efectivamente se está buscando con la regulación menguar ese derecho, menoscabar ese derecho a las personas que sí han tenido libertad de expresión en el país. Yo creo que hay un engaño de doble vía. El primero es partir de la premisa, lo repito, de que la comunicación se centra en los medios. Correcto. Esa premisa tiene una vía de construcción de normativa, de institucionalidad y además la construcción de leitmotiv. Hablamos sobre la comunicación cuando hablamos de los medios. Y eso ha servido para otro engaño. Y el autoengaño tiene que ver con quienes estamos ligados a los medios y también a las organizaciones sociales, que hemos incurrido en la discusión de los parámetros de la regulación y no en la pregunta ontológica, en aquella pregunta del ser previa, que tiene que ver con el para qué queremos un proceso comunicacional abierto, democrático. ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso, Patricia? Y eso creo que es la discusión fundamental. Y ahí está la discusión que tiene que ver con la hegemonía del pensamiento. ¿Cuáles son las lógicas que van a entrar en ese proceso de hegemonía, de contradicción de la hegemonía? Son aquellos en los que la gente empieza a construir sus propias simbolizaciones y las reproduce. Son aquellas en las que la sociedad y los individuos solamente son consumidores de esas simbolizaciones producidas fundamentalmente por aquellos que tienen el dominio de la propiedad de los medios. ¿Te refieres, Patricio, a que la comunicación y la libertad de expresión per se no es solamente la propiedad de los medios de comunicación social y no se centra en la disputa de quién tiene el control de los medios de comunicación, sino fundamentalmente lo que está en juego cuando uno habla de derecho a la comunicación es la producción de sentido, de significados sí, para las personas, de cultura y de la forma en que nosotros nos relacionamos y cómo se moldean nuestros comportamientos a la luz de la relación que tenemos con las otras personas. Pero también no es un sí y un no tampoco, no se trata de desconocer que la condición fundamental de los medios de producción, si quieres llamarle así, que es la propiedad del medio, define una condición para determinar una estrategia desde las organizaciones sociales, por ejemplo, para asumir que es necesario tener un espacio. Esa fue una lucha histórica que se consolidó en la Constitución y que la Ley de Comunicación recogió. La Ley de Comunicación sí quiere romper algunos de esos desequilibrios o desbalances o tremendas distorsiones históricas y sociales que existen. Ahora, los procesos de aplicación de la ley, después de varios años ya de haberse emitido,
tienen que ser revisadas. No ha sido todo un éxito, pero no ha sido todo un fracaso. Hay elementos que tienen que volver a discutirse. Y yo lo que apelo es a que la determinación constitucional de la consolidación del sistema de comunicación, del Sistema Nacional de Comunicación, sea una realidad. Es decir, los elementos constitutivos, según la Constitución y por supuesto según la misma teoría, están en revelar aquellos elementos que no fueron revelados desde los últimos años, desde la aparición de la ley. Tú hablas de que es importante porque desde los medios de comunicación, desde los contenidos comunicacionales, se produce sentido. Se produce la forma en que nosotros vemos y comprendemos la realidad. Y por eso es que la Constitución y la Ley de Comunicación especialmente desarrollan 3 tipos de medios de comunicación social. Si bien es cierto, no se refiere únicamente a los medios de comunicación social, sí en gran medida los canales por los cuales se producen estos sentidos, se amplifican los sentidos, son los medios de comunicación. La Ley de Comunicación habla de medios privados, de medios públicos y de medios comunitarios. En este momento, el espectro radioeléctrico de radio y televisión, que es el espacio en el cual se ejerce o se gestionan los contenidos y los medios de comunicación social, está concentrado en un determinado sector, que es el sector privado. Tú lo habías mencionado hace un momento, el sector público y el sector comunitario. ¿Por qué es importante entonces que también hayan medios de comunicación, no solo en el sector privado, sino también medios públicos y medios comunitarios? Pero yo pienso que si hay una importancia ética en la construcción de la democratización del espectro, es decir, en la propiedad, también es importante o previa a esa discusión ética, tendría que condicionarse al reconocimiento de cuál es la realidad de la coexistencia de esos medios. Hay una realidad de coexistencia en un espacio capitalista, es decir, en que la comunicación se convirtió en una mercancía, y cómo en la misma ley se determina que medios públicos y comunitarios participen de los procesos de mercado. Entonces, la condición ética está sujeta a una condición concreta, histórica y económica que tiene que ser revisada. No podemos crear medios comunitarios en el papel diciendo que son sustentables por hay 5 al menos características viables, lícitas, con las que un medio comunitario se puede sostener, si no hay las condiciones de política pública y de mercado suficientes para que esto suceda. Claro, pero más allá de las condiciones que son necesarias, ¿por qué es importante que haya medios comunitarios en el país? De acuerdo. Ahora, la determinación del sujeto que comunica es importante, es fundamental. Si hay que reconocer desde los medios privados quién está hablando y desde qué perspectiva, ahí hay un reconocimiento del sujeto que construye las simbolizaciones y construye la comunicación vertical desde ese sujeto. ¿Cuál es la posibilidad de los otros sujetos sociales de construir voces desde sí mismos? El Estado es una inteliquia, si quieres, que está funcionada, que está operacionalizada con gente. Esa gente es ciudadana que está fungiendo de servidor público en un momento condicionado por sus contextos políticos e históricos. Y tiene una agenda. Esa gente tiene que reconocerse a sí misma como parte de esa agenda, y por eso la ley sí reconoce esa diferencia entre medio público y medio público oficial. Pero ese medio público, la carencia de voces en el medio público, puede distorsionar el hecho de que no se reconozca el sujeto que está determinando que está originando el proceso de comunicación. Entonces, desde la perspectiva del reconocimiento del sujeto, lo que planteo es que se reconozcan las agendas. ¿Cómo reconocer una agenda? Las agendas, por ejemplo, de pueblos y nacionalidades. De todos. ¿Cómo esa constitución del sujeto histórico de las comunidades indígenas en el Ecuador, que es ancestral y que luego parte de una lucha, o se reconoce en una lucha muy fuerte desde los años 80, su lucha organizativa, su lucha política, está ligada también a una construcción no solo del sujeto, sino de una visión del mundo. Y esa visión del mundo necesita ser construida a través de elementos como la propiedad del medio. Es legítimo, absolutamente legítimo. Ahora, ¿cuándo se va a llegar a una distribución de las frecuencias sin un proceso de diálogo real? Me refiero a esto. Si nosotros hablamos del 90% de propiedad de los medios existentes ahora en el sector privado, ¿cuál es el proceso de construcción en términos de todo el sistema
de aquellos medios que van a ir, comunitarios que van a ir apareciendo. Aunque la Constitución, la ley los dice, han sido abiertamente dificultosos esos caminos, sino inoperantes. ¿Qué posibilidades hay si no existe una negociación? Voy a decir, en las mesas de diálogo que invitó el gobierno nacional, no estuvieron los medios privados. Yo pude asistir a varias. Y la pregunta era... ¿Privados o comunitarios? Los medios privados no asistieron. Ya. Estuve en varias y yo había planteado en esas reuniones que se diera a conocer las razones de por qué los medios privados no asistieron a estas mesas de diálogo. De hecho, el diálogo se está dando. ¿Dónde se está dando? Es por eso que en el momento en el que estábamos, organizaciones sociales, asesores, académicos, gente del sector del Estado, estábamos hablándonos entre aquellos minoritarios. No existía la posibilidad de que el medio privado entrara en eso porque ese diálogo no fue un proceso de negociación. Me refiero, ¿cómo vamos a abrir los espacios de negociación social concretos, reales, en los que todos, en el que coexistan en este sistema aquellos actores públicos, privados y comunitarios? Ok, entonces vamos a partir de lo que tú planteas. Significaría que efectivamente es necesario que existan medios de comunicación privados, públicos y comunitarios. La distribución que se ha hecho en la Ley Orgánica de Comunicación ciertamente será algo que deba revisarse, si es que el 33-34% es un mecanismo idóneo para poder distribuir el espectro o el mecanismo de distribución que ha hecho la Autoridad de Telecomunicaciones en razón o en relación a medios privados, medios comunitarios, áreas geográficas, sectores, mecanismos, formas de acceder a los medios de comunicación social. Eso de alguna manera tiene que discutirse y analizarse, y tú lo planteas que debería hacerse a través de un diálogo en el que estén los tres sectores. Hasta este momento el sector privado, el sector comunitario y el sector público no se han encontrado todavía como para hacer un diálogo con el Estado y la sociedad con respecto a qué tipo de comunicación necesitamos y queremos en el país. ¿Qué tipo de comunicación crees tú que necesita este país? ¿Qué debería dialogar sobre? ¿Qué deberían sentarse los tres sectores a dialogar? Yo creo que ni siquiera va a pasar más allá de la primera instancia de la propiedad de los medios. Porque eso va a determinar que sus procesos de sostenibilidad, que están ligados al mercado y a la venta de la publicidad, van a tener que ser renegociados en la lógica de la aparición de los nuevos actores. Mientras esa discusión se quede solamente en ese plano, no va a haber posibilidad de construir otras formas de comunicación. ¿Qué otro tipo de diálogos deberían hacerse además de la concentración y la propiedad de los medios? Yo creo que si se diera el diálogo entre esos tres actores, nada más, se quedaría ahí. Sin embargo, yo creo que la ley de comunicación garantiza el hecho de que la institucionalidad generada pueda generar procesos de un diálogo sistemático, un diálogo en el que se llegue a acuerdos y se pueda definir política pública coherente para todos los sectores. Y ahí sí es donde podríamos empezar a construir cosas que pudieran romper una lógica que nos ha estado pasando estos últimos años. Por ejemplo, confundir el mandato constitucional del artículo 19, que determina los fines prevalentes de la comunicación, con lo que determina la ley de comunicación, que habla de tipos de contenidos. Es decir, la pregunta clásica ahí hay un problema realmente, muy serio, ¿no? Hay una contradicción entre la ley de comunicación y la Constitución. Y es muy serio, y se replicó en los siguientes reglamentos que determinaron quién está concursando y sobre qué parámetros para conseguir esos medios. Y la cosa fundamental es que cuando la Constitución, yo creo de manera acertada, habla de fines, está hablando de fines educativos, informativos, culturales, fines. Y la ley habla de 6 tipos de contenidos. La Constitución ampara que hay un entretenimiento libre de discriminación, mientras en la ley y sus reglamentos secundarios para el concurso determinan que no se puntúe a favor al entretenimiento. El tipo de contenido está enmarcado en una lógica que, desde mi punto de vista, recae en la censura indirecta. Yo puedo decirle a alguien lo que tiene que hablar y lo que no tiene que hablar, o cómo lo tiene que hablar. En el marco de los derechos humanos, los límites están determinados desde las lógicas de aquellas líneas que no podemos sobrepasar. Por ejemplo, la honra. Por ejemplo, aquellos elementos que implican discriminación. Pero
en el marco de los tipos, yo puedo penalizar a un medio porque su línea editorial sea transmitir música clásica, o sea transmitir reggaetón, o sea transmitir en las tardes aquellos programas a los que ahora se les denomina telebasura. ¿Pero los reglamentos penalizan esto, Patricio? No, y ahí hay que tener claro, o sea, el reglamento es un instrumento, hay una autoridad que es la que interpreta y determina. Y en eso, claro, los abogados sabrán mucho más determinar quién es el sujeto que actúa en el marco de esa acción administrativa. Pero no es que la ley por sí misma, ni las normas por sí mismas, es que no hay una discusión social sobre esto. Entonces no hay acuerdos para decir, por ejemplo, yo tengo un programa que es tremendamente rentable en una radio de Quito, es un talk show, en el que yo hablo de muchos temas, es tremendamente rentable para el medio. Podemos trabajar en conjunto, como colectivo, como sociedad, para que en ese mismo programa hubiera un tratamiento de los temas más cercanos a la defensa de los derechos de las audiencias, por ejemplo. Es decir, no, derechos de las audiencias me refiero a niños, niñas y adolescentes, hasta el horario infantil de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Si estamos hablando de sexualidad, ¿en qué términos? Si vamos a tratar temas de la cotidianidad, ¿cómo vamos a tratar para ir disminuyendo y eliminando aquellos mecanismos de discriminación que se instalan en la cabeza de las personas? Porque vivimos en una sociedad discriminatoria. Hablas entonces, Patricio, de que este diálogo y este acuerdo entre los tres sectores, con el Estado también y los medios de comunicación social, pero debería ser también organizaciones sociales, audiencias, comités de padres de familia, asociaciones de consumidores, organismos de defensa de derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, es decir, productores nacionales, productores internacionales, los actores o los gestores dentro del medio de comunicación, los programadores de las parrillas de programación en general, una gran cantidad de actores que debería sentarse a pensar en el país qué tipo de comunicación queremos, no solamente una comunicación que democratice la propiedad de los medios de comunicación para que exista el sector público y el sector comunitario, sino también que haya un acuerdo social con respecto a los contenidos, y respetando, entiendo, la línea editorial, pero que sí se haga un acuerdo de que en el 2018 y en general en el futuro el Ecuador debería caminar hacia una comunicación más plural, una comunicación donde haya entretenimiento, pero que al mismo tiempo respete los derechos de las personas, no sea discriminatoria, garantice el acceso de otros sectores sociales que no sean los mismos sectores de siempre. Es decir, un tipo de comunicación que ciertamente promueva una diversidad y que respete los derechos establecidos constitucionalmente. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que acabas de decir, pero creo que hay un elemento que hay que discutir adicional. Ya. Si bien ya hemos respondido el para qué, ahora respondamos el cómo. Y hay una condición mundial, que es este traspaso de las audiencias hacia las múltiples pantallas, es decir, el Internet y otras pantallas de consumo, de hábitos de consumo comunicacional. Y eso en el Ecuador todavía sigue siendo casi un misterio. En las universidades, en el sector académico se discute, pero no se ejecuta procesos ya formativos de aquellos comunicadores que puedan asumir el reto de construir nuevas narrativas. La narrativa no es solamente una forma, no es que vamos a construir nuevos formatos y aumentar el catálogo de los 6 formatos que están en la ley de comunicación, sino cómo hacer, por ejemplo, para que un espacio de entretenimiento defienda derechos, pero que a la vez, en esta lógica que nos asume a todos, que es la lógica de mercado, pueda ser un producto que además de entrar en el proceso de mercado, que sea vendible, digámoslo de alguna manera, tenga todas las condiciones de mejorar la calidad en el marco de la defensa de los derechos. Y eso se estudia. ¿Tú crees que un tipo de comunicación que no sea como ubicar sectores comunes, acudir o apelar al racismo, a la discriminación sexista, a la xenofobia, a la homofobia como recurso humorístico, por ejemplo, de entretenimiento, puede ser posible para que sea comercialmente rentable o no? Por supuesto que puede ser.
Y ese es el tema que deberíamos no engancharle con las otras lógicas del proceso de democratización, como el trabajo, como la propiedad, porque enganchadas ahí no se dejan ver. Una persona que hoy no se da cuenta que está discriminando al otro o la otra, una persona que no tiene esa conciencia de sí con relación al otro, lo hace desde aquellos mecanismos y matrices instaladas. ¿Cómo hacer para que haya reflexión crítica sobre esa posibilidad? O sea, no estamos hablando de que el puro hecho de sancionar o de restaurar, si hablamos en el marco de los derechos humanos, de restaurar una lesión, una agresión. Esa sanción a la restauración no hace nada más que generar procesos sociales no de aprendizaje, es una pedagogía del mal, es la pedagogía del no hagas pero lo hago, porque es una pedagogía asentada sobre el poder. ¿No hay una pedagogía diferente? ¿No hay una forma en la que podamos consensuar sobre aquellos mecanismos, en aquellas cosas que nos hacen bien, en la que podemos determinar un bien común? Sí hay, y creo que incluso la ley determina que hay autoridades encargadas de aquello. Correcto. Muchísimas gracias, Patricio, se nos acabó el tiempo. Amigas y amigos, hemos conversado de un tema que amerita muchísimos programas, pero que lo hemos abordado aquí desde una óptica que no necesariamente se ha discutido en el amplio espectro nacional. Hemos hablado de que la libertad de expresión va más allá de la posibilidad de aparecer o de tener acceso a los medios de comunicación social, sino que tiene que ver con la comunicación misma. Vivimos en una democracia de audiencias y se deben discutir en el país temas como la propiedad de los medios de comunicación social, qué tipo de contenidos queremos en el país, cómo vamos a ver el mapa de contenidos en el año 2018, 2019 y siguientes, si va a tener prevalencia de contenidos educativos, formativos o culturales, o el entretenimiento más bien puede tener esa finalidad educativa, como dice la Constitución de la República, sin afectar también la sostenibilidad económica y social de los medios de comunicación social. Al final, hemos conversado con Patricio también sobre la necesidad de un diálogo entre los tres sectores, público, privado, comunitario y el Estado, para ponernos de acuerdo, para tener un gran pacto social sobre lo que queremos en la comunicación y en la cultura de nuestro país. Al final del día, son las niñas, niños y adolescentes, son los grupos de atención prioritaria y los que están en histórica situación de desigualdad, los grandes beneficiarios de un acuerdo nacional por la comunicación y la cultura en nuestro país. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.